Hola, buenos días. En primer lugar, disculpar el retraso. Hemos tenido un pequeño problema técnico. Retomamos el inicio y, como hemos dicho, vamos a empezar el segundo de los talleres llevados a cabo por los patrocinadores de la 22 Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón. Y hoy tenemos para llevarlo adelante a Raúl Sánchez Plasencia, que es responsable jefe de producto del Departamento de Marketing para Tubería y Accesorios de Saint-Gobain PAM. Va a hablarnos sobre cómo llevar a cabo un regadío sostenible. Y os recordamos a todos vosotros que podéis llevar a cabo cualquiera de las preguntas a través del chat que podéis encontrar en el margen derecho del streaming, y todas esas preguntas se le transmitirán al ponente al finalizar la sesión. Os dejamos con Raúl. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias, Yolanda, por la introducción. Simplemente arrancar con ese agradecimiento, evidentemente, a la comunidad general de Riegos del Alto Aragón por esta invitación que este año, de este modo online, de este modo en la distancia, hemos podido compartir con todos vosotros. Esto vamos a poder compartir este pequeño ratito. Son muchos años ya en los que venimos colaborando con Riegos del Alto Aragón, físicamente en las jornadas en Huesca que se desarrollan todos los años, y este año no queríamos faltar a esta oportunidad de poder compartir con todos los asistentes a esa 22 jornada esta pequeña charla. Gracias personales o personificadas en la persona de César Trillo, como presidente de la comunidad, a Yolanda, en este caso, que habéis trabajado importante con todos nosotros sobre estas jornadas. Gracias a todo el equipo. Sin más, efectivamente, me presentaba Yolanda, soy Raúl Sánchez, del Departamento de Marketing de Saint-Gobain PAM, y durante esta media horita voy a intentar contaros rápidamente qué son esas soluciones sostenibles, como Saint-Gobain PAM, fabricante de canalizaciones de fundición dúctil, comercializamos para el mercado del riego agrícola, en este caso. Aquí tenéis un pequeño índice de lo que vamos a tratar. Para los que nos conozcan más, bueno, pues espero aportar algún detalle nuevo que quizás sea novedoso, y para los que menos nos conozcan, pues bueno, una pequeña presentación de la empresa, ese grupo Saint-Gobain al que pertenecemos, qué soluciones completas tenemos, hacia dónde nos dirigimos y esas soluciones más sostenibles en torno a la economía circular, que hoy día son las que más interés tienen, ¿no? Con lo cual, sin más, pues me dispongo a empezar quizá con un análisis que nos gusta hacer siempre, que es ese contexto actual del mercado del riego agrícola. Es decir, hacia dónde nos dirigimos nosotros como empresa con esas soluciones. Y sí, bien decía, porque quien más nos conozca, a lo mejor nos conoce más en torno metidos al abastecimiento del agua potable. Entonces, en este caso, respecto al riego agrícola, tenemos soluciones concretas que queremos aportar en base a un contexto que analizamos del mercado hoy día del riego agrícola, analizando un poco en qué situación estamos hoy, qué hemos hecho en el pasado y qué es un poco los retos que tenemos en el futuro, un poco como sociedad, y qué es lo que Saint-Gobain puede aportar o queremos aportar ahí, ¿no? Si hablamos un poco del futuro, del mañana, hay unos datos muy concretos suministrados a través de Naciones Unidas, que habla de una estimación del desarrollo de la población mundial con un horizonte del año 2050, donde habla que la población se estima en unos 9.800 millones de personas. Es un reto impresionante a nivel de ser capaces de suministrar los alimentos necesarios para toda esa cantidad de población, por lo cual el papel de la agricultura hoy día es fundamental, pero lo seguirá siendo más a mayores el día de mañana. Y eso conlleva un doble reto, que es el de reducir o lograr reducir, por tanto, los recursos para ello. Es decir, para poder fabricar, producir esos alimentos, necesitamos reducir los recursos, el uso de recursos actual, que es limitado, evidentemente. Ese binomio agua-energía, que es un binomio del que todo el mundo habla, venimos hablando mucho tiempo en todos los que estamos metidos un poco en torno al riego agrícola, no solo esa reducción del consumo de agua, sino de energía, que es un coste importante para el desarrollo de cualquier regadío, y por tanto hacer ese aumento sostenible de la producción. Si no, de otra manera, no será, ¿no? Hablamos siempre de ese riego agrícola. Ello pasa por una única vía, que es la modernización de sistemas de regadío. Si bien es cierto que introduzco ahí, en cuanto a lo que más nos afecta a nosotros como Saint-Gobain PAM, que son esas infraestructuras de transporte y distribución. Nosotros
vendemos soluciones de canalización de agua de regadío, con lo cual esas grandes infraestructuras, grandes o pequeñas infraestructuras de transporte son las que necesitan ser modernizadas para poder llevar el agua de manera sostenible y sin pérdidas, sobre todo en todo ese proceso de transporte. Ese es el reto principal, esos son los grandes retos a abordar. El hoy, quizá un poco lo que representa la agricultura, pues fijaros, es que el 70% del agua que se extrae en el mundo ya se dedica a la agricultura, frente a otros usos, como pueda ser el uso de la población, el uso industrial, etc. El regadío, la superficie de riego agrícola hoy día representa el 20% de la superficie mundial cultivada, en España un 22%, unas 4 millones de hectáreas, lo que aproximadamente nos supone en España hoy día un 40% de la población. Es decir, comparamos el riego agrícola, o sea, la producción del cultivo de riego agrícola frente al cultivo de secano, aporta hoy día hasta 6 veces más de producción. Lo cual es lo que decimos. Si necesitamos aumentar de manera sostenible la producción de alimentos, pues pasa inevitablemente por seguir implantando ese riego agrícola, ese cultivo de regadío, que es el que más producción logramos o más tasas de producción logramos, pero sí optimizando los recursos de partido. En España, el trabajo que ya se ha venido haciendo y que se está haciendo durante todos estos años pasados a través del Ministerio, del MAPA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en ese trabajo de modernización de regadío, a través de entidades como SEIASA y todas las comunidades de regantes, todos los planos de modernización que ya se han venido ejecutando y que se seguirán en el futuro. 75,9, 76% de la superficie en España hoy día ya está modernizada. Se ha llevado un proceso importante de modernización, efectivamente, tanto en el transporte del agua, de riego, como en ese riego localizado en la última década, con aproximadamente unas 450.000 hectáreas ya modernizadas, que ha supuesto ese 25% del consumo de agua, la reducción de consumo de agua, que es fundamental para pensar un poco en el futuro a largo plazo del riego agrícola, ¿no? Se resume en una frase, que es lograr hacer más con menos. También esa frase manida que en todos los eventos de riego a nivel nacional a lo largo del año, que son muchos, todo el mundo hablamos de ello, ¿no? O sea, si queremos afrontar ese futuro, pasa por una modernización sostenible y pasa por una modernización sostenible que logre el uso más eficaz de los recursos y hacer más, producir más, con ese mejor uso y más eficiente de los recursos. Bien, ante este contexto estamos nosotros, Saint-Gobain PAM España. Como decía, los que nos conozcáis, pues somos ese fabricante de soluciones completas de canalización, es un fabricante europeo, una fabricación europea. Todos los productos que comercializamos son de esta producción en Europa. Trabajamos todo el proceso, es decir, desde el diseño, la fabricación y comercialización de todas nuestras gamas de productos. No solo vendemos tuberías, sino que, bueno, aquí veis un poco el mix de productos que vendemos. No solo vendemos tuberías de abastecimiento de agua de riego, en este caso, de agua potable, sino todo ese conjunto completo, con todo lo que supone en un único material, que nos permite hacer una canalización completa con productos en fundición dúctil de la misma marca, de la misma marca Saint-Gobain PAM. Hablamos de accesorios, válvulas, registros y rejillas. Veis ahí un poco todo ese piecerío que nos permite tanto, bueno, canalizar el agua, cortarla, llevarla a un sitio, moverla, derivarla, etcétera, etcétera. Hasta esos registros y rejillas que son esos accesos a los pozos que cualquier canalización necesita hoy día para actuar sobre ellos. Los mercados a los que nos dirigimos, pues bien decía, nuestro mercado tradicional, histórico y en el que quizás más nos conocen la gente a nivel nacional, puede ser el mercado del agua potable, pero vendemos soluciones para el riego desde el año 2003 y tenemos soluciones concretas para el abastecimiento, para la canalización de aguas de saneamiento, aguas regeneradas, la edificación y la industria. Son nuestros sectores fundamentales. Si hablamos del material, hablaba de soluciones completas de canalizaciones en fundición dúctil. Por dar una pincelada de qué es la fundición dúctil, no vamos a entrar en detalle porque no es el objeto de esta charla, pero un poco para los que neófitos quizá en este tema, pues hablamos de una aleación de hierro-carbono. Es una aleación de hierro con una aleación de carbono y otros materiales que entran en cuestión. Pero sí, lo importante de la fundición dúctil es esa nodularización que veis allí. En la foto superior, en un poco de extracto de pantalla de microscopio de esa fundición dúctil, es esa nodularización del carbono que permite o que le da una consistencia y unas prestaciones mecánicas a esa aleación de fundición dúctil
como son las que veis ahí, la tracción, alargamiento y dureza, que le da unas prestaciones mecánicas muy importantes a nivel de resistencia del material y de longevidad del material, que le permiten, como luego veremos, pues tener un empleo en usos de canalizaciones muy importante, ¿no? Frente quizá a otros materiales. La alta capacidad hidráulica de la tubería, en este caso de las tuberías de fundición dúctil, hablamos de las tuberías de hierro de fundición dúctil se revisten tanto interiormente como exteriormente. Interior con un mortero de alto horno, exteriormente con una capa de protección, una capa de acabado, de pintura. Entonces, a nivel interior, pues tenemos una alta capacidad hidráulica debido a que el espesor de la fundición, por ser un material muy resistente, es relativamente bajo, y la baja rugosidad que tiene el mortero de cemento de alto horno interior de las tuberías le permite una alta capacidad hidráulica, con lo cual somos capaces de mover gran volumen de agua por el interior de las tuberías, con lo cual favorece efectivamente con diámetros relativamente adecuados, pues lograr mover gran volumen de agua, ¿no? El revestimiento externo quizás es las mayores innovaciones que hemos tenido en Saint-Gobain-Pam históricamente. La fundición dúctil, dadas las prestaciones mecánicas que tiene de origen, es un material muy longevo. Hablamos de que materiales o tuberías instaladas en Europa desde hace más de 100 años, todavía hoy en funcionamiento, y quizá lo que se ha hecho ha sido una innovación a nivel de revestimiento externo, precisamente por darle incluso una mayor protección exterior a la tubería. Es decir, en función de los suelos a los que las canalizaciones son enterradas, pueden llegar a sufrir más o menos esa fundición enterrada. Entonces, lo que hacemos es, luego hablaremos de ello, del revestimiento de máxima protección hoy día, que es el Biocinalium, que es el que damos de estándar en todas las tuberías hoy día, ¿no? Simplemente era por dar un pincelada del material base que utilizamos en nuestras canalizaciones. Presentándonos un poquito, si hablamos de Saint-Gobain-Pam, que es que representa Saint-Gobain-Pam en el mundo, ahí veis un poco una imagen de las fábricas nuestras en Francia, el origen del grupo Saint-Gobain, sabéis, bueno, no lo conocéis, es de origen francés, pertenecemos al grupo Saint-Gobain, fabricante de muchos materiales, quizá el más conocido hoy día puede ser el Climalit, marcas muy concretas del grupo Saint-Gobain como son Climalit, a nivel de vidrio plano, de ventanas, podemos hablar de Isover, como aislamiento, y nosotros estamos enclavados dentro de la parte de canalizaciones de fundición dúctil. Ahí veis la imagen de nuestra fábrica de Pont-à-Mousson, en Francia, y podemos hablar de experiencia centenaria, es decir, el grupo tiene más de 100 años, pertenecemos a ese grupo industrial, hablamos de más de 150 años de experiencia a nivel mundial, hablamos de más de 40.000 kilómetros de tubería producidos y vendidos a nivel europeo, presencia en más de 126 países y más de 50 referencias de catálogo en catálogo publicados, ¿no? Si nos centramos en Saint-Gobain-Pam España, ¿qué somos dentro del grupo y de la marca PAM? Pues ahí veis un poco una imagen de nuestra fábrica, de nuestra instalación industrial en Santander. Ahí veis la bahía de Santander. Luego veremos una foto un poco más completa de nuestro stock. Y hablamos de que en España llevamos más de 110 años también comercializando este tipo de soluciones. Hablamos de presencia comercial en todo el territorio, de una fábrica en Santander, de tubería, de fundición dúctil en este caso, y más de 4.000 kilómetros también de tubería vendida en el año. Hablamos de un departamento comercial, de un departamento técnico, asistencia pre y postventa, bueno, pues todas las gestiones para poder llegar a nuestros clientes de una manera efectiva y poder darles un servicio lo más adecuado posible. ¿Dónde estamos? Por daros también alguna pincelada, pues bueno, ahí veis un poco nuestra página web, pamline.es, esa sería nuestra referencia para cualquier duda o asistencia rápida que podáis necesitar. A través de la web podéis encontrar multitud de documentación y de servicios, de todos los servicios que ofrecemos. Si hablamos de esa fábrica en Santander, en Cantabria, que es nuestra referencia, fábrica de tubería de fundición dúctil, hablamos de unas oficinas centrales en Madrid, que es donde nos ubicamos, es donde yo en concreto estamos ubicados tanto el departamento de marketing, comercial y la parte de gestión. Hablamos de delegados comerciales repartidos por todo el territorio nacional y una red de distribución también de implantación nacional. Bueno, si tuvierais cualquier consulta en cualquier momento, hay una sección aquí de contactos en nuestra página web, aquí la estáis viendo, la señalo con el ratón, espero que la estéis viendo. Si pincharéis en la parte de contactos, se os abre un mapa de España donde podéis encontrar, haciendo scroll con el ratón hacia abajo, cada uno de los delegados comerciales que están repartidos por todo el territorio, por zona geográfica, y que podrán atenderos en cualquier consulta que pueda surgir.
Os hablaba de la fábrica de Santander, experiencia centenaria. Vamos a hablar de soluciones sostenibles. Quizá, yo siempre digo, venimos trabajando en España desde 1910, que es cuando la empresa Nueva Montaña, lo que era Nueva Montaña Quijano en la época, empieza a fundir tuberías de fundición gris, empieza a fabricar tuberías de fundición gris en aquella época. Luego ya se hizo la conversión a la fundición dúctil. Ahí veis una foto más actual, efectivamente, de todos los tubos de los diferentes colores, de los diferentes mercados en los que hoy estamos, pues bueno, esa producción. Veíais antes la foto de la vía de Santander, estamos enclavados en pleno Santander, en pleno expansión de Santander, muy cerquita del Corte Inglés, quien lo conozcáis, con toda lo que ello implica, estar ubicados en una fundición dúctil casi hoy día ya enclavada en medio de la ciudad, con todo lo sostenible y lo ecológicos que debemos ser para poder tener enclavada esa fábrica en este punto, ¿no? Ha sido la evolución, es decir, desde 1910 hasta hoy, la evolución fundamental ha sido, con el mismo material base, o la evolución hacia la fundición dúctil, lograr hacer soluciones, lograr producir y diseñar, producir y comercializar soluciones cada vez más sostenibles para estos sectores, ¿no? 100% implicados en la economía circular. En estos más de 100 años de historia, lo que nuestro leitmotiv ha sido intentar rediseñar y diseñar cada vez productos nuevos y novedosos, innovadores, para las mismas necesidades actuales, de antes y de ahora, de los diferentes mercados, que es canalizar diferentes tipos de agua, pero con un compromiso de los desafíos, no digo, y del mañana, quizá ya de hoy y del mañana, efectivamente. Al final no se trata más que pensar en todo el ciclo de vida del producto. Y hablamos de una concepción global del producto, no solo pensar en su uso, sino pensar en cómo lo diseñamos, cómo lo producimos, cómo lo transportamos, cómo pensamos en el fin de su vida útil, ¿no? Entonces, si hablamos de esos diseños, pues, o sea, de ese concepto de ciclo de vida útil, del paquete completo, pues si hablamos de la concepción del producto, del diseño, podemos estar hablando de un ecodiseño, que nos basaría más que en pensar en lograr una ergonomía de manipulación, por ejemplo, con gamas nuevas de producto que son las más recientes de incorporación, como la gama Plutor o la gama Topaz, que son gamas manuportables, es decir, que se pueden manejar una sola persona o dos fácilmente, con lo cual optimizamos la cantidad de material necesario para la producción de tubos, en este caso. A nivel de la producción, fijaros ahí, pues es que reciclamos más del 80% de los materiales base que utilizamos en la fabricación de tubos. Es decir, más del 80% de la materia prima que utilizamos en la fabricación de tuberías es material reciclado. Y a su vez, en el fin de la vida útil, hablaba de las canalizaciones que duran más de 100 años, que hay tubos enterrados desde hace más de 100 años que todavía hoy dan servicio, pues si mañana debemos de cambiarlos, por cualquier circunstancia, esos tubos son 100% reciclables. Es decir, nuestras tuberías utilizamos material reciclado, más de un 80% de su producción, y el tubo es 100% reciclable una vez acabada su vida útil. A nivel de explotación o la vida del producto, pues fijaros, ahí hemos hecho también esos diseños, esa innovación en acabados de revestimientos, como el biocinalium, que os decía ahí antes y hablaremos un poquito luego después, que lo que hacen es multiplicar incluso la vida útil de las tuberías. Si ya la vida útil de la fundición dúctil es larga, es longeva, pues a mayores, con un mayor revestimiento, lo que favorecemos es alargar la vida útil de explotación de las canalizaciones. ¿Bien? La ecoinstalación, podemos estar hablando, veis ahí una foto de obra, podemos reutilizar gran parte de los materiales de zanja con el uso de canalizaciones de fundición dúctil, quizás frente a otros materiales, podemos reutilizar ese material de obra muy fácilmente, con lo cual conlleva mucho menos transporte de maquinaria, de material de acopio externo a la instalación. Finalmente, la gestión de residuos y valorización de los residuos, ¿no? Pues podemos estar hablando que del 95% de residuos que tiene nuestra fábrica de Santander, estamos en un 95% de esos residuos los valorizamos y los utilizamos para un segundo uso, ¿no? O sea, digamos que ese concepto de 100% implicados en la economía circular, que hoy día es un término muy manido, que todos los proveedores, todos los fabricantes hablamos de ello, pues a nosotros se traduce en esto, es decir, esa experiencia centenaria de más de 100 años nos ha permitido pensar en este tipo de cosas y optimizar nuestras producciones, optimizar nuestros diseños, optimizar nuestra manera de hacer, pensando siempre en cerrar ese círculo a todos los niveles, ¿no? Desde la concepción del producto hasta el final de su vida útil.
Bien, hablamos de soluciones. Ya vamos a entrar un poco en las gamas fundamentales que tenemos hoy día destinadas al mercado del riego agrícola. Podemos hablar de una tubería de pamirrigal, que es la que hoy día destinamos al riego agrícola. Es una tubería de acabado verde, os decía que las tuberías se revisten exteriormente con una capa de acabado, una capa de protección, que es con revestimiento exterior biocional se compone de esas dos capas. Una primera capa de protección, que es un zinc aluminio-cobre, una aleación de zinc aluminio-cobre, que lo que permite proteger es la producción, es una capa activa de protección, que lo que va a hacer es hacer mucho más resistente ese hierro, esa fundición dúctil que tenemos en el interior, en el cuerpo del tubo, y la va a cicatrizar en un futuro si hay cualquier daño, cualquier arañazo sobre la tubería, pues podemos lograr que esa capa, esa aleación de zinc aluminio cobre proteja a la fundición ante cualquier posible daño que pueda ocasionar. Con lo cual estamos triplicando incluso, en este caso, con este último revestimiento, esta última innovación del biocinalium, la vida útil de esa protección. Hablamos de una última capa de acabado, que es una pintura hoy día sostenible medioambientalmente, y hablamos ahí sin tener esos, o sea, libre de BPA, del bisfenol A, y sin haber emitido sin emitir en su aplicación los componentes orgánicos volátiles que son problemáticos o con posible problemático en su aplicación, ¿no? Por lo cual, es una pintura al agua, es una pintura Pocoat, que llamamos nosotros, que es medioambientalmente sostenible y que le da ese color de acabado a la tubería. Hemos visto antes, todas las tuberías nuestras llevan ese mismo revestimiento hoy día, que es el más innovador. Pues hablamos de unas tuberías como son las del riego agrícola, la gama pamirrigal, destinadas al riego agrícola en color verde, las gamas natural para el abastecimiento de agua potable y saneamiento rojo, etc. La gama son de 150 a 600, en este caso, que es la producción más estándar para el de diámetros, de diámetros de tubería para el sector del riego agrícola, y una norma de referencia que es la 545, que es del 2011, que es la que determina qué clases de presión preferentes o superiores, en este caso también, son disponibles dentro de este tipo de tuberías. Al final, la necesidad de presión en el riego quizá no es tan importante como en un abastecimiento de agua potable. En riego las presiones de trabajo, de funcionamiento de las redes son relativamente pequeñas, con lo cual no es una necesidad, o sea, no es una gran necesidad el tema de presión, sino que es más, en este caso, con una tubería de fundición, pensar en esa longevidad de la canalización, ¿no? Complementamos la tubería gama pamirrigal con una tubería de accesorios PAM natural. El acabado es azul, veis ahí una foto de esas aplicaciones de una canalización completa, donde podemos hablar de dos gamas fundamentales, con dos sistemas de unión distintos. La gama de accesorios a nivel general, normalmente se comercializan cada uno de los fabricantes en dos tipos de uniones diferentes, unión express, unión abrida. Unión enchufe, unión abrida, grandes gamas. Es una gama completa que complementa a todos los diámetros de tubería de la gama pamirrigal. Llevan un revestimiento de color azul, también normalizado según la UNE 545 del 2011. A ello le añadimos las válvulas registros PON, la gama de válvulas. En cuanto a válvulas, veis ahí, tenemos una gama completísima, es decir, podemos hablar de gama de válvulas de seccionamiento, piezas de montaje e intervención, protección de redes acometidas y sistemas contra incendios. Bueno, o sea, quizás resumiría la gama completa de valvulería. Si es cierto que el mundo de la válvula es muy específico y muy concreto, tenemos o existen soluciones muy específicas para la acción que necesitemos hacer sobre un punto estratégico de la canalización. Bueno, pues ahí os invito a que cualquier cuestión la planteemos para elegir el producto más adecuado. Esa gama final que decía de registros y rejillas para acceso y evacuación de esas redes de riego, que volvemos a lo mismo. O sea, aunque estemos en el campo, en el mundo agrario, en este caso, esos registros son estamos más acostumbrados a verlos en las calles de las ciudades, pero bueno, también esos accesos son necesarios en el mundo del campo y tenemos soluciones concretas también en este material. Otras aportaciones de la fundición dúctil, no sé si ventajas ventajas y aportaciones que podemos reseñar
frente a la elección de otros materiales o la elección de otras soluciones en el mundo del riego más habituales, quizá, ¿no? Hablamos de que la fundición dúctil nos permite soluciones acerrojadas. Esto significa que ante situaciones como las que veis ahí en la foto, de salvar grandes pendientes de terreno, o ante la necesidad de evitar, por ejemplo, en cambios de dirección con accesorios tipo codos o TES, donde hay sobrepresiones venidas de la canalización, pues necesitemos dados de hormigón, etcétera, dados o protección de hormigón, pues lo sustituimos por soluciones acerrojadas, es decir, la unión tubo-tubo de nuestra gama PAMI-Real, por ejemplo, que se hacen con unas juntas uniones estándar de EPDM, de un material de PDM, de goma, en este caso, las podemos sustituir por una solución acerrojada o un tipo de unión diferente, acerrojada en este caso que llamamos, que lo que permite es una mayor fijación de la unión tubo-tubo. Y podemos salvar situaciones de pendiente, como la que veis en la foto, o podemos salvar esas sobrepresiones venidas de un cambio de dirección, de un macizo de hormigón que necesitamos poner en un accesorio en concreto para evitar ese desenchufado de dos tubos o ese desenchufado de una pieza de un accesorio. Con lo cual, logramos tener esa solución mucho más simple, con lo que significa tener una simple unión acerrojada, que siempre va a ser mucho más fácil, económico y sencillo. La alta capacidad hidráulica que veíais ahí, fijaros que el espesor de la pared de fundición con respecto a cualquier otro material es relativamente delgado. Estamos hablando de milímetros de fundición, en este caso, normalizado según norma 545 y según la clasificación en presión que tenga esa tubería. Ello nos permite, volvemos quizá al inicio de la presentación, de la charla, esa pared interior del tubo a través del mortero con muy poca rugosidad y ese espesor de fundición muy pequeño nos permite tener una gran capacidad hidráulica. Es decir, el diámetro útil, digamos, de canalización del agua potable es de los mayores comparativamente por diámetro exterior de tubería. El diámetro útil es el más elevado si hiciéramos una comparativa con los materiales habituales más de los mundos plásticos que se utilizan en el radio. La elevada desviación angular. Cuando hablamos de un tubo de 6 metros de fundición dúctil, fijaros que tenemos un tubo de 6 metros con una campana y un liso, que es lo que llamamos nosotros, que es la zona de unión, con una unión a través de una junta de goma de un PDM. Esa junta de goma nos permite girar los tubos, girar el liso sobre la campana del tubo, un pequeño giro, según el diámetro, varía un pequeño desviación angular, en este caso que llamamos, y nos permite crear este tipo de curvas en la canalización que puede evitarnos en un momento dado la inclusión en la red de cualquier codo. Fijaros, si necesitamos, si tenemos tramo suficiente de zanja para poder hacer esta curvatura en el trazo, pues nos permitiría hacerla sin tener que utilizar ningún tipo de accesorio. Eso es una combinación de dos cosas. 6 metros de tubería, cuantos más larga es la tubería, bueno, pues más fácil es poder hacer esos grandes curvatura y esa desviación de grados, de diferentes grados en función del diámetro. La solución completa que hablábamos. Somos quizá los únicos fabricantes con una solución completa en fundición dúctil, o sea, somos de los, comparativamente con otras soluciones, que tengamos esas soluciones completas en un único material, en la fundición dúctil. Podemos hacer una canalización completa con fundición dúctil, no así los plásticos, que al final siempre los plásticos, por ejemplo, tienden a recurrir a los accesorios de fundición para completar un poco su canalización, ¿verdad? Bien, sin más, estamos ya casi acabando. Quería haceros un resumen. Hemos visto quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y yo creo que unas imágenes valen mucho más que 1000 palabras. Al final, para mostraros dónde hemos venido trabajando estos últimos años, desde el 2003, que veis ahí. En 2003 lanzamos la comercialización de esta gama PAMI-Real, tubería verde de agua para riego agrícola, y lo acompañamos de esa gama de accesorios, válvulas y registros que hemos hablado, ¿no? Desde ese 2003 han sido, pues, digo, hay multitud de obras de referencia que tenemos a nivel nacional, con esos más de 1000 kilómetros de canalizaciones instaladas. ¿Veis? Veis el tubo PAMI-Real, siempre un poco de referencia, con toda esa, acompañados de todos esos otros elementos, ¿no? Pongo ahí las imágenes y
bueno, un poquito las referencias de esas obras. Se ve quizá un poco, no sé si lo veis, pero bueno, podemos hablar ahí de una obra muy reciente del año 2019 en la comunidad de regantes de Mequinenza, con tubería irrigal. Y siguientes imágenes podemos estar viendo una obra muy representativa para nosotros. Fijaros, os he puesto un panorama desde un horizonte muy quizá más lejano, del 2007, la obra de la Romana en Alicante, hasta la del pasado 2019, por ejemplo, en Mequinenza, ¿no? Una obra en la comunidad de regantes de Santa María Magdalena, en Jaén, en el año 2016, también con tubería irrigal. Impulsiones también, un poco la necesidad de presión, quizá en una impulsión para una balsa de riego, pues es una aplicación muy concreta de la fundición, donde necesitamos altas presiones, quizá, o más alta presión, para impulsar ese agua y cubrir cota, en Murcia, en el año 2015. Valles Alaveses, una obra también muy representativa para nosotros, del año 2017. Ahí, fijaros, ahí sí, ahora lo veréis, esas instalaciones en pendiente de la tubería irrigal. Ahí la cota más alta donde está la máquina lanzando la tubería desde arriba, es decir, una instalación desde la parte cota superior hasta la cota inferior. Se va instalando tubo a tubo, se va insertando el viso de la tubería frente a con la campana del tubo precedente. Y ahí veis fotos, por ejemplo, en esa última obra del 2019 con esa desviación angular que os comentaba, en la foto de izquierda. Logramos ese giro a través de la unión automática flexible que llamamos nosotros, que es la unión de las... Valles Alaveses, seguimos viendo fotos ahí y esas instalaciones en pendiente que os comentaba. Veis esa ganada de cota, esa zanja que veis ahí, esa zanja en V, por ejemplo, en estas fotos, con ese mismo material de acopio. Veis que no hay aporte de material casi externo. Eso se estudia. También si bien es cierto que deciros que en función del terreno donde se vaya a ejecutar la obra a través del departamento técnico nuestro, se puede hacer, o ya está hecho en la mayor parte de los casos, se puede hacer algún estudio de terreno concreto de qué material de zanja puede haber en la zona, cómo de problemático puede ser ese terreno para enterrar nuestras tuberías y cuáles son las recomendaciones más habituales que podemos hacer desde Saint-Gobain para la colocación de nuestras tuberías, ¿no? Pero veis que con una zanja, con una cota muy baja, es decir, con una altura de cobertura de terreno superior muy pequeññita, lo veis ahí, el tubo es lo suficientemente resistente o tiene las suficientes prestaciones mecánicas para mantener su ovalidad, es decir, para mantenerse circular con muy poca altura de terreno, dado que también en la superficie normalmente no hay nada, es decir, hay campo. Quizá en la ciudad es totalmente contrario, hay una carretera por encima, pasan vehículos, etcétera, ¿no? En el campo normalmente las tuberías, lo que hay arriba no es campo en lo que no se transita habitualmente, ¿sí? Bien, pues sin más, esto ha sido todo. Creo que más o menos hemos cumplido la hora, unas media horita. Irrigal, esta es la gama completa nuestra. Daros las gracias por la atención. Espero haberos aportado algo nuevo. Si tenéis cualquier duda, con esto yo he terminado. Yolanda, si ha habido cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de cuestión, pues estoy aquí atento para intentar responderos. Y gracias a todos, buenos días y pues muchísimas gracias, Raúl, por tu presentación. Te voy a transmitir algunas de las preguntas que se han ido formulando. Bueno, y la primera sería un poco, bueno, normalmente las tuberías de fundición dúctil tienen fama de ser pues un poquito más caras que lo que pueden ser otras tuberías y precisamente esto puede ser un hándicap. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos fuertes y que tendría este tipo de tubería y las recomendaciones para su instalación en el conjunto de obra? Bien, perfecto. Pues mira, es el gran trabajo, yo creo, divulgativo que tenemos, o el gran reto divulgativo que tenemos un poco por delante, ¿no? O que hemos tenido siempre y que trabajamos día a día. Al final, un poco el criterio de elección de un material para una obra de riegos, por ejemplo, o sea, estamos hablando de una modernización de regadíos. Ahora tenemos los planes de modernización con las nuevas inversiones que nos vienen de Europa, a través del plan que se habló en la 22 jornada, ¿no? De este New Generation EU, ¿no? De estos más de 560 millones de euros que se planifican para el mercado español a corto plazo. Pues bueno, es el gran reto, es decir, ¿por qué optar por la fundición dúctil? Que efectivamente, como tú bien dices, todo el mundo puede tener en su cabeza que es un material caro,
y sobre todo para el mundo del riego, donde las prestaciones en presión que hablábamos no son exigentes, con lo cual es pensar, bueno, quizá, ¿por qué voy a instalar un tubo de fundición dúctil que no lo necesito a nivel de presión, sino que puedo tener un material más barato, por lo cual voy a hacer más rentable la inversión y cubro mis expectativas o necesidades, ¿no? Un poco los puntos fuertes o lo que debemos de pensar a la hora de elegir la fundición dúctil, los puntos fuertes que tú me decías, yo creo que se resume un poco en una palabra que es la longevidad. Es decir, cuando hablamos por apostar por la fundición dúctil es apostar por unas prestaciones mecánicas que se mantienen invariables a lo largo del tiempo. Es decir, la fundición dúctil de hoy, enterrada hoy, se va a mantener invariable en el tiempo en unas condiciones habituales de instalación y demás. Al año 50, si queremos, o al año 100 de fin de vida útil de la canalización, o más de 100 años. Es decir, es un material más caro comparativamente, pero que si hacemos el estudio de costes de todo todo el ciclo de vida útil de la tubería y el retorno de la inversión dentro de esos años, pues yo creo que es lo fundamental, ¿no? Es decir, pensar a nivel de una comunidad de regantes, de optar por un material como la fundición dúctil, donde hago una modernización hoy y no sé cuándo va a ser la siguiente modernización, a 25 o 50 años, donde tengo que seguir pagando un poco el retorno de esa inversión y las ayudas que me han dado, o las tengo que devolver, o las tengo que... Pues bueno, pensar en invertir un poquito más al inicio para tener una garantía de vida útil del material pasados X años, yo creo que es un poco ese gran reto que tenemos nosotros a nivel de fabricante de fundición dúctil, con todos los demás, a la hora de poder hacer llegar mucho más esas obras de riego. Habéis visto ejecuciones que hemos hecho durante estos años, pero si bien es cierto que cuesta valorizar ese poco más de coste que tenemos en el material de partida de la fundición dúctil, pero yo creo que son las propias prestaciones mecánicas de la fundición dúctil que les da ese grado de vida útil extendida con respecto a cualquier otro material, cualquier otra solución mucho más delicada con el paso del tiempo. Mira. Yolanda, no te oigo, está silenciado. Otra de las preguntas que te vamos a formular, que han surgido, tiene que ver con que, pues has hablado bastante de ese recubrimiento externo específico que le aporta dureza a la tubería, pero sí, también nos gustaría un poquito hablar de ese recubrimiento interno, ¿no? Sobre todo uno de los problemas que tienen nuestras comunidades de regantes y además cada vez más extendido a nivel de toda España, tiene que ver con el asentamiento de mejillón cebra en los interiores de tuberías, las cuales tenemos que someter constantemente a oxidaciones, sino de manera permanente. ¿Tenéis algún tipo de ensayos de cuál es el funcionamiento de ese recubrimiento interior frente al asentamiento del mejillón cebra o cuál es su comportamiento frente a la corrosión? Bien, a ver, bien, esos dos temas, corrosión y mejillón cebra. Mejillón cebra no hay experiencia porque quizá no es problemático, si bien digo, es decir, la fundición dúctil normalmente son canalizaciones a presión. Creo, ahí tampoco soy experto, ni mucho menos, en la problemática del mejillón cebra. Sí oigo en todos los eventos de riegos y a todos cuando hablamos con vosotros, esa problemática la tenéis muy viva, digamos. No soy ningún experto, pero si bien es cierto que no tenemos experiencia de problemática en nuestras canalizaciones o canalizaciones de agua a presión con el tema del mejillón cebra. Es decir, son canalizaciones a alta presión. Digamos que no tiene acceso, creo, ese problema no afecta en cuanto a que son canalizaciones cerradas a alta presión, donde no hay canalizaciones abiertas, donde pueda introducirse o proliferar el tema del mejillón cebra. Sin más, es decir, si por ejemplo un saneamiento a nivel de otras soluciones que vendemos, soluciones de canalizaciones de saneamiento, no a presión, sino a lámina libre, digamos, ¿no? Pues ahí sería mucho más fácil esa introducción de ese problema. En tuberías de las nuestras o en cualquier tipo de tuberías a presión no hemos detectado el problema, quizá porque son canalizaciones que llegamos previas a una toma de un hidrante, previas siempre a una toma de un hidrante o similar,
donde digamos que esa afección no la tenemos, ¿no? A nivel del problema de oxidación interior-exterior, hemos hablado de los exteriores, efectivamente que lo protegemos con ese revestimiento exterior, el interior es ese mortero. Esas prestaciones que es ese mortero de alto horno, en este caso, por centrifugación, que lo aplicamos en Santander, que se adhiere a la pared interna del tubo, que es una lisura casi perfecta, y es una capa de mortero de milímetros que protege al tubo y permite, es un mortero además alimentario en este caso, para el regadío no es necesario, pero es el mismo mortero que utilizamos para el agua potable, es alimentario en este caso, y la pequeña abrasión que pueda existir del mortero normalmente nunca llega a ser tanta para desaparecer el mortero y llegar a la pared de fundición. Digamos que la aplicación de ese mortero por vibracentrifugación, la adhesión que logramos con ese método de aplicación evita, o sea, quizá lo único, o sea, volvemos a lo mismo, por ejemplo, en saneamiento, donde pueda haber, el agua puede ir mezclada con otro tipo de cosas, pues se utiliza otro tipo de mortero, efectivamente, otro mortero aluminoso que es mucho más resistente para evitar el dañado del mortero y que podamos quedarnos con la pared interna del tubo sin revestir, ¿no? En resumidas cuentas, la respuesta sería el diseño del mortero interior y la manera de aplicarlo por vibrocentrifugación y la capa de milímetros que se aplica sobre el tubo lo mantienen durante toda la vida útil del tubo sin, en principio, problemas de llegar a la pared del tubo y oxidación temprana de la tubería. Si bien es cierto, o sea, casos hay miles. O sea, probablemente, o sea, hablo un poco de la generalidad de las canalizaciones y de un uso en el 95% de los casos. Habrá algún caso en los que ante un agua X, ante un agua con acompañamiento de X cuestión, pues pueda surgir una problemática del mortero en un caso concreto, ¿no? Eso se estudiará y se buscará un poco la solución más adecuada, ¿no? Pero en principio no es un problema que surja. Está pensado y está resuelto. Hemos visto también que en uno de vuestros apuntes, que bueno, como tenemos aquí asistentes de toda España, que teníais soluciones adaptadas a aguas regeneradas. ¿Nos podrías dar un poquito más de información sobre este tema? Sí, perfecto. Mira, hoy día es la misma tubería, es curioso, es decir, lo que hemos querido, o sea, nosotros en 2003 lanzamos la gama Irrigal, tubería verde, para el mercado del riego, donde incluso le dábamos una prestación de un revestimiento un poco distinto, es decir, las prestaciones que necesitaba el mundo del riego siempre eran un poco menores, hablaba yo, en presión y demás, y quizá lo que hablamos, la necesidad de buscar un precio más competitivo era más exigente en el riego que en otros sectores, ¿no? Hoy día solo fabricamos una tubería en Santander. O sea, la fundición dúctil, el mortero interior y el revestimiento exterior es siempre el mismo. Lo único que cambiamos hoy día es el color. Digamos que lo que hemos hecho desde el año 2019 ha sido estandarizar en Santander la producción de tubería. Solo fabricamos un modelo de tubo y lo revestimos de diferentes maneras. Verde Irrigal, que es la capa de color, esa capa cocoa que decía yo, libre de fenola, libre de COP, de componentes orgánicos volátiles, la pintamos en color verde, la pintamos en color azul para el agua potable o la pintamos, en este caso, hablaba de aguas regeneradas, color morado. Existe la posibilidad de fabricar tuberías en color morado para las aguas regeneradas. Si bien es cierto, no es de stock, es decir, ahí sí hablamos ya de producciones más concretas. Es decir, ante una demanda de un proyecto en cuestión que se redacta el proyecto, se ejecuta, se fabrica la tubería ad hoc específica, esa tubería morada, en este caso, para ese uso en concreto. Aguas regeneradas hemos vendido muchos kilómetros de tubería, por ejemplo, en Madrid, la ciudad de Madrid, hace muchos años hizo la M30 del agua regenerada. Hizo una especie de canalización circular en toda la M30 de Madrid, una tubería morada donde ellos reciclan el agua de uso urbano, lo potabilizan mínimamente, sin llegar a ser agua potable, y la utilizan para baldeo de calles, para riego de parques y jardines, etc. Y es ese tipo de agua. Es un agua cuasi potable, no llega a ser potable, y ellos la utilizan para ese tipo de usos secundarios, digamos, ¿no? Entonces, vendemos esa misma tubería. Está disponible, igual que el Irrigal, es decir, nosotros hoy día para estándar, la tubería natural, tubería azul, es la que tenemos en stock, de forma más habitual en Santander. La tubería Irrigal y la tubería orbital, que es la que estamos hablando, es la misma tubería, pintada de otro color, y hacemos producciones en función de la demanda de esas tuberías.
Y ese es un sector también que hemos vendido y que seguimos explotando, efectivamente, las aguas regeneradas. Hemos visto que tenéis una gran preocupación por las cuestiones medioambientales en la fabricación de vuestras tuberías, tanto por vuestra ubicación como por todo lo que implica la economía circular. ¿Cuál es el valor residual que puede quedar en una tubería? ¿Existe alguna posibilidad a la hora de la reutilización de ese producto que tenga luego en su retirada un valor residual? Totalmente, totalmente. Eso es 100% reciclable. Es decir, ese material rescatado una vez acabada su vida útil, pasados 50, 100 años, cuando toque, por lo que se necesite, por un cambio de diámetro, por un cambio de sección, por hacer una canalización más grande, qué sé yo, por cualquier motivo, ese tubo es 100% reciclable. Nosotros, fijaros que más del 80% del material que utilizamos es chatarra que compramos del sector, es decir, un 80% de nuestra materia prima es material reciclado. Chatarra que compramos, somos digestores de chatarra, nos gusta decir siempre. Chatarra que compramos a los chatarreros locales a nivel nacional, casi siempre. A nivel de tuberías sí es cierto que lo problemático quizás es extraerlas. Muchas veces hay que hacer un poco ese estudio. El retorno está, es decir, la tubería enterrada tiene valor. La tubería enterrada de fundición dúctil tiene valor, es decir, nosotros compramos chatarra a X euros la tonelada de chatarra como materia prima. Con lo cual, esa tubería, si la quitáramos, si la sacáramos del suelo, tendría valor. Muchas veces lo problemático quizás es el transporte y la manipulación, es decir, hacer un poco ese retorno. ¿Cuánto cuesta sacar esa tubería, llevarla a nuestra fábrica de Santander y volverla a fundirla para hacer nuevos tubos, que es lo que podemos hacer? O muchas veces no se hace o no se tiende a hacer pues porque es más barato o cuesta menos o el valor que tiene la tubería enterrada no compensa desenterrarla, volver a abrir zanja, sacar tubería, limpiarla, manipularla, llevarla en camiones a Santander y echarla otra vez a nuestro cubilote como materia prima. Al final, la chatarra que nosotros compramos es muy curioso. Cuando vais a fábrica, nosotros solemos hacer con clientes habituales, solíamos hacer antes del COVID visitas a fábrica con cualquiera de nuestros clientes y veíamos justo este proceso. Cuando las grandes máquinas cogen la chatarra que compramos, os fijáis, muchas veces son cacerolas, muchas veces son restos de muebles, muchas veces son restos de cocinas, muchas veces, bueno, cualquier tipo de chatarra que sea hierro se utiliza como materia prima en nuestra fabricación, ¿no? Entonces, sí es 100% valorizable, pero muchas veces está en hacer ese coste de me compensa. Normalmente sí se ha hecho alguna actuación cercana a nuestra fábrica de Santander. Es decir, si la tubería estaba enterrada cerca de la fábrica de Santander y costaba poco desenterrarla y llevarla, se ha se ha pagado, se ha hecho el retorno de la inversión, es decir, lo hemos comprado como compraríamos chatarra en el mercado normal y se ha hecho. Pero sí es cierto que no es muy habitual porque al final un tubo de fundición pesa, cuesta manipularlo, cuesta sacarlo, desenterrarlo y es un pelín costoso también. Bueno, en próximos años veremos cómo evoluciona todo esto de la economía circular. Me imagino que todo esto irá evolucionando, pero bueno, vosotros estáis ya preparados para esta cuestión. Llevamos ya 1 hora. Si te parece, ya para finalizar, te formulo una última pregunta que tendría que ver un poco, bueno, pues con los diámetros comerciales, ¿no? ¿Qué diámetros comerciales estáis comercializando? Tiempos, un poquito de esas condiciones que muchas veces os preguntan las comunidades de regantes para el suministro. Perfecto. Pues verás, hablamos de la gama irrigal siempre, gama verde para el riego agrícola. La gama de producción de nuestra fábrica en Santander son de diámetro 150 a 600. Diámetro 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 y 600. Ese es nuestro rango de diámetros de la gama irrigal. Si bien es cierto que cubrimos con esos diámetros, diría yo, casi hoy por hoy, en el tipo de modernizaciones que se están llevando a cabo, pues diría que casi el 95% de las obras de riego que puedan surgir a nivel nacional. Si bien es cierto que hemos suministrado también para obras de riego en el pasado diámetros de tubería superiores. Ahí los cubrimos con tubería gama natural, es decir, tubería azul. Hablaba que es la misma, es decir, es la misma tubería, es decir, cuando necesitemos un diámetro superior al 600, que no lo tengamos con gama irrigal, lo cubrimos con la gama natural, que es el mismo tubo revestido con pintura azul.
digamos que el color no aporta nada, en definitiva. El color aporta una identificación visual, si quieres, a la hora de meter la zanja y de meter la tubería, que sepas que ese agua es de regadío y que no es otro tipo de agua, ¿no? Entonces, del diámetro 600 de irrigal, 700 en adelante, hasta 2000, un diámetro 2000, que es imposible, impensable hoy día en regadío, pues tenemos toda esa gama completa. La completamos PAMA irrigal desde el inicio, gama natural hasta diámetro 1000, normalmente, y de diámetro 1000 en adelante esa gama, otra gama clásica que llamamos, que es una tubería negra. Entonces, digamos que cubrimos desde diámetros pequeños, diámetros 80, que es el diámetro más pequeño, hasta diámetro 2000, teórico, que nunca lo vamos a cubrir, pero bueno. Sí, también por responder, y ya termino, la disponibilidad, como bien hablaba. Tubería natural de abastecimiento azul vamos a tener siempre de stock en Santander de cualquier diámetro. Las tuberías que vendemos pan irrigal, siempre, efectivamente, las obras que hacemos, las obras no se ejecutan de un día para otro. Hay un proyecto inicial que lo redacta el Ministerio, lo redacta una comunidad de regantes, lo redacta, trabaja Sellasa de por medio, etcétera. Se cierra el pliego de la obra, se licita la obra, se adjudica, se compra el material, se ejecuta, se pueden pasar 2 años fácilmente, entonces, o más. Nosotros lo que hacemos es en ese proyecto, si se ha prescrito la tubería irrigal, seguimos ese proyecto mano a mano y hacemos una fabricación de tubería irrigal ad hoc para esa obra. Es decir, si son 7 kilómetros de tubería irrigal de diámetro 200, se planifica, se mete en nuestra orden de planificación de fabricación y se fabrica y se suministra en plazo y fecha. Quiero decir con esto que irrigal en principio no es una gama de stock para nosotros, de stock habitual, que tú puedas llegar mañana y necesito, dame 2 tubos irrigal para un, pues normalmente no habrá stock habitual. Sí habrá stock habitual de gama. Pero como las obras de riego llevan ese circuito, normalmente esos plazos, nos permite a nosotros hacer ese seguimiento y hacer una fabricación concreta, que como lo tenemos en Santander, la ventaja es que lo tenemos en Santander, poder meter una fabricación de irrigal, podemos estar hablando de 10-15 días, vista de nuestro planning de fabricación. O sea, que estamos hablando de plazos relativamente muy cortos. Bien, Yolanda, ¿no? Bueno, yo creo, sí, ya está. Bueno, pues yo creo que con esto llevamos ya una hora que se nos ha hecho muy corta, muy interesante y que esperamos que a todas las personas que han asistido les resulte interesante. A partir de ahora, esta ponencia quedará colgada en nuestro canal YouTube, con lo cual podrá ser consultable por todas aquellas personas que le interesen. Nos dan un ratito para editarlo y para ponerlo bien, pero por lo demás estará enseguida. Y bueno, pues agradecer a Raúl Sánchez y a Pam Sangobain su participación en esta 22 jornada y todas sus aportaciones. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, Yolanda, y a todos los asistentes. Un buen día, pasad un buen día. Muchas gracias.